y nos vamos paulatinamente acercándonos a un lugar con mucha historia, que más allá de ese pueblo particular, más allá de restos de la escuela, vieja escuela, contó con 2 fábricas. Con 2 fábricas. La primera recorrida que hicimos, como tú pudiste apreciar, Alejandro, fue lo que fue la fábrica de baldosas y tejas, ¿no? De Francisco Vilaró y Matos. Fue una fábrica que en su mejor época, diremos allá por 1920, funcionó hasta 1948. En dicha fábrica, por ejemplo, trabajó una gran cantidad de personas y el núcleo que formaba lo que sería el pueblito alrededor de lo que fue la fábrica de baldosas y tejas no pasaban de 500 personas. Andaban entre 400 y algunas más personas. Y también tenían empleadas, mujeres, vamos a decir, y en una ocasión le pregunta a una persona de acá de Libertad que trabajó en la fábrica cuál era el motivo de por qué las mujeres, habían como digo 15 mujeres trabajando. El trabajo de ella era pulir las piezas, las agarraban, por ejemplo, una vez que se enfriaban, y las pulían, esas asperezas que tenían las tejas, o que tenían de repente ciertos productos que ellos hacían, porque hacían también, por ejemplo, las baldosas coloniales, también se hacían el esmaltado, bueno, que inclusive tengo varios recuerdos acá que me quedaron de esa época. Eso era lo que tuvo la fábrica. Hasta 1948 fue el fuerte de la fábrica. Después, ya en el año 48, mismamente, fue que abrió Cerámicas del Sur. Pero fue una zona con un gran recuerdo, porque hace poco nomás, fue en este año, se conmemoraron los 90 años de la Escuela 41. No debemos olvidarnos que la Escuela 41 comenzó en la cuadra, que eso lo vamos a hablar después cuando lleguemos al otro rinconcito que nos va faltando. Y bueno, hay una historia muy linda ahí en ese rinconcito, gente que presenció cosas que realmente nunca esperó presenciar. No debemos olvidarnos que en el año 39 tuvo lugar en la batalla del Río de la Plata. Y Víctor Stefan, que era uno de los encargados de la fábrica, un alemán, tenía amistades con ciertas personas vinculadas a Alemania. Y bueno, cuando los marines del Graz Spee, por ejemplo, que fue hundido ahí frente a Montevideo, se hicieron una inmensa cantidad, habían entre, no sé, la cantidad que habrían de carpitas chicas, en la cual allí estaban precisamente los marinos del Graz Spee, que ya estaban prisioneros como guardia blanca, vamos a decir, o sea, eran prisioneros libres, pero lógicamente en un país neutral no podían salir del país. Si lo pedían bajo las embajadas y todo lo demás, ya había Pero también sucedió el 29 de junio de 1934, muchos avistaron el Graf Zeppelin. El Graz Spee era una nave, el Graf Zeppelin era realmente aquello que parecía un toscano volando, ¿no? Entonces, en su pasaje a Buenos Aires, pasaron por Montevideo y después a Buenos Aires, eso fue el 29 de junio de 1934. Y mucha gente me comenta, inclusive el Toto Hernández, por ejemplo, personas de arriba de 80 años, que lo vieron circular, dice, siendo muy niño, dice que salía una novedad aquello. Te das cuenta que ver una semejante armatoste pasando, no digo sobre su cabeza, medio alejado, sí, pero se veía realmente. Y bueno, después regresó el Graf Zeppelin, regresó de Buenos Aires el día 30, pasa por la avenida Graciada, arroja 2 ramos de flores, uno para la señora del presidente Gabriel Terra y otro para el monumento. Y ahí, por ahí se terminó una historia que, bueno, que también vinculó a personas de la zona de Llegó la hora de caminar y unos 500 metros allí del ómnibus, por un camino particular, se llega y ya hay indicios de lo que fue esa época, porque por ejemplo una pasada, un puentecito, no es precisamente con material, es con un caño de la época, ¿no? De la época, sí, precisamente pertenecía a las calderas. Yo creo que desde que arrancamos de los chaleses ya estamos hablando de historia, porque estamos hablando de una cantidad de vegetación muy, pero muy antigua. Y bueno, y ahí comienza lo que nosotros estuvimos observando, por ejemplo, en el año 1868, la fábrica de la Trinidad. José Bullenthal tuvo una residencia muy grande y muy importante en el Prado, el Buen Retiro se llamaba, y ahí trajo personas, por ejemplo, como Remigio Sainz, como contador, trajo, por ejemplo, como Abel Gagné, que lo traía como jardinero en aquel momento, y fueron vinculados a la fábrica nuevamente, ¿no? Por eso, cuando se habla de la historia de la fábrica, por ejemplo, en la cual trabajó alrededor de unos 25 años, del 68 quizás al 92 o 93, he tenido la inmensa suerte de tener las memorias de Carlos Banchero, que vino a trabajar en 1892 ahí, y que cuenta la historia realmente de cómo, o sea,
el final de la fábrica. Ya se había desmantelado prácticamente, se mantenían algunos lugares donde habían criaderos de cerdos y todas estas cosas. Pero fue una fábrica muy importante si analizamos la de Fray Bento, por ejemplo, ¿no? Que fue del año 1863. 5 años después se funda esta fábrica. Cuando era normal, diremos, el abastecimiento, se fainaban más o menos entre 30 y 35 vacunos por día. Pero cuando habían pedido de Francia y otros países que estaban en conflicto en esos años, se fainaban alrededor de 250 a 300 vacunos por día. Por día. Es de imaginarse que estamos hablando que en pocos minutos se fainar y desollar y sacarle el cuero y los saladeros y un gran movimiento. Y un gran movimiento por el río también, que era ahí, por ahí donde lógicamente embarcaban todas las cosas. En Chatas y en Balandra, hacia los puertos de Montevideo. Porque mucha gente asocia el puerto en la parte donde estaba el Guinche, pero ahí de la fábrica misma salían por ahí. Tenían el propio muelle, diremos, ¿no? Por donde partían ellos. Habían prácticamente tres muelles, diremos, para salir, o sea, no sé si llamarle puerto. El de ellos, que era particular, estaba el Puerto Flores y estaba el de la distelería, que se encontraba donde la motonáutica tuvo después sus comienzos, diremos ahí. Ahí había, que inclusive hasta hace pocos años estaba el Guinche. No sé últimamente si estará o no, como eso ya es privado, como que se recorre poco, ¿no? Pero bueno, son cosas que van cerrando la historia y van limpiando también un poco, Alejandro, lo que ha sido la evolución de Buyental y lo que ha sido la evolución de Libertad. Porque nosotros debemos analizar, y lo hemos dicho tantas veces, que debemos quitarnos de la cabeza de que Libertad y Buyental son dos cosas muy distintas, ¿no? Otros historiadores recién se dieron cuenta después de 40 años de que la cosa no era así. Y en la realidad, Buyental comenzó a rodearse de gente, por ejemplo, más de 1.200 personas había alrededor de la fábrica de la Trinidad. Había una escuela, la número 9, que después pasó a llamarse 41, que empezó ahí en la cuadra. Le llamaban la cuadra porque era un lugar donde estaban las casas continuadas, casi todas pegadas, ¿no? Pero había de todo, había botica, había carnicería, había, bueno, todo lo que era un pueblo formado, como se formó el pueblo alrededor de Indagro, como se formó a los fondos de cerámica. Muchos pasan por cerámica, pero si tuvieran la oportunidad de entrar al fondo, hay un pueblito formado ahí. De manera que son cosas que se van. Entonces, muchos, inclusive personas mayores, decían de que Libertad había nacido ahí en el pueblo. No, no tiene nada que ver. ¿Por qué no tiene que ver? Porque en 1868 surge la fábrica de la Trinidad. 4 años después, ¿no?, comienza a poblarse o a marcarse las calles de lo que es Libertad. 20 años después, cuando la fábrica cierra, Libertad tenía 20 años ya de fundado, vamos a suponer, en 1892. Quiere decir esto, que inclusive en las memorias que nos escribe Carlos Banchero, él dice bien claro, en los días que tenían libres se venían a divertir al pueblo de Libertad, al pueblo nuevo, le llamaban pueblo nuevo, ¿no? Y si analizamos los pobladores de lo que son los que trajo Buyental, en este caso, y acá se fundó con 17 familias. Por ejemplo, los Limonier, por ejemplo, tenemos los Gabastú, tenemos, por ejemplo, los Estefanol, y bueno, creo que es una cosa muy distinta. La población de allá es muy distinta. Que mucha gente compró terreno y se vino a radicar acá, sí, eso está. Como está pasando ahora con la inmigración del campo. Se vienen para las ciudades o todo esto. Pero no tiene nada que ver. Allá en Buyental hay una historia muy rica para entonces comprenderla dentro del núcleo de lo que es Buyental. Dentro de lo que fue, hay que ver si hablamos de 1868, ponerle 1800, un poco unos años más después, se formaron más de 1.200 personas alrededor de la fábrica. Está hablando de algo que realmente... Libertad, por ejemplo, se fundó en 1872, ¿no? Y en 1938, suponer, las personas que habían, lo dice, por ejemplo, Oreste Araujo, que pinta como que habían 500 personas, ¿no? Y Francisco Limonier dice que habían 322 en 1900. En 1938 habían 2.800 personas en Libertad. Esto quiere decir que ha sido una cosa muy importante, una evolución muy buena lo que ha sido la fábrica de la Trinidad, en la cual, bueno, en cierto modo, digo, le dio un auge muy importante, inclusive algunos guardacostas y la policía, inclusive después empezó a ir de acá de Libertad, la policía a hacer vigilancia allá, porque ya se había fundado el pueblo y ya estaba organizado con su juzgado, con su parroquia, con todo esto, ¿no? Claro. Bueno, Walter, ha sido un gusto el haber narrado esta recorrida del patrimonio. Qué lindo, donde han salido datos nuevos, como siempre. Y nuevos si lo queremos analizar desde el punto de vista de que creo que, Alejandro, cabe la posibilidad de que un día yo,
que le pido a Dios que me ayude, ¿no? Para un día, bueno, poder volcar todo en un libro, que quede estampado eso en la realidad de lo que se ha venido investigando. No he tenido prácticamente ninguna contrariedad con la gente que ha colaborado con sus datos y sus cosas, y creemos que estoy en mi mente y ya estoy trabajando en eso. Van a salir 2 libros muy importantes. Uno va a ser narrado con las crónicas y personajes de la Ciudad de Libertad, con los acontecimientos que conmovieron en algún momento al pueblo. Estamos hablando de quizás de su fundación hasta ahora, porque han habido casos realmente que merecen publicarlo. Y el otro que va a ser, lógicamente, bueno, dejar definitivamente establecido lo que es la historia de Libertad, que había en aquellos años, y muchos acontecimientos que la gente ignora realmente y que, bueno, va a quedar plasmado en un libro, si Dios quiere, Alejandro. Thank you.